días, podescuchas. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde San Francisco Cheranqueri, municipio autónomo de Michoacán. Y para platicar el día de hoy nos encontramos en la mesa Raimundo Espinosa, Pablo Rodríguez and Richard Gerard y Viridiana Valgañón. Bueno, pues el día de hoy estamos en el marco de la audiencia de devastación ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizó precisamente en el municipio de Cherán. Y pues entre los temas que se abordaron pues fueron los de devastación ambiental, minería, los diferentes tipos de minería y las diferentes afectaciones que tienen las poblaciones que se encuentran aquí en Michoacán. Y entre uno de los personajes que fungieron como jueces dictaminadores en esta preaudiencia se encontraba nuestro compañero Richard. Y bueno, no sé si quisieras empezar platicándonos como un poco de lo que haces. ¿Quién eres, Richard? Bueno, yo soy canadiense, vivo en Ottawa, la capital de Canadá, y trabajo como investigador en el Instituto de Investigación sobre la Justicia Social y Ambiental, y hago investigaciones más sobre el poder de las empresas transnacionales que están trabajando tras el mundo, pero también enfocamos un poco en la situación en Canadá, en la industria petrolera, también la industria minera, y también tenemos proyectos sobre la privatización del agua y las empresas que están jugando papeles en la privatización del agua tras el mundo. Oye, Richard, a lo mejor para empezar con estos temas que tú enuncias, ¿qué es lo que... Primero, ¿qué es lo que ustedes han investigado en este trabajo que tienen respecto del agua, ¿no? Para empezar con eso, luego quizá podemos pasar a lo del petróleo y lo de minería, pero con lo del agua, ¿cómo es? ¿Qué problema ven ustedes con lo de la privatización del agua? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el trabajo que han hecho? Bueno, hace años empezamos con un proyecto sobre los servicios públicos y la privatización de los servicios públicos, como los correos y también el agua. Entonces empezamos a hacer investigaciones sobre la privatización del agua tras el mundo, y hemos entrado en un movimiento de justicia del agua del mundo, y hemos hecho investigaciones sobre las grandes empresas que están jugando un papel, como Veolia, la empresa más grande del mundo en la privatización del agua. También Suez, dos Veolia y Suez son empresas francesas que quieren privatizar el agua tras el mundo. Y después de hacer esas investigaciones, bueno, mi colega Tony Clark escribió un libro, Azul Oro, que yo creo que está traducido en español. Y bueno, hemos viajado a confrontar las empresas en algunas partes del mundo, como en Sudáfrica, donde hay sindicatos que están peleando en contra de las empresas transnacionales de la privatización del agua, y también a las conferencias de la industria de la privatización del agua, que se llama el Foro Mundial del Agua, World Water Forums. Y ahí andamos con el movimiento mundial en contra de la privatización del agua, disculpe. Bueno, después de este trabajo hemos visto que la privatización del agua ha cambiado un poquito. Bueno, tiene una otra rama, ¿no? Es la agua embotellada. Entonces hemos empezado un proyecto muy grande en Canadá de investigar y confrontar esta industria, ¿no? Hemos escrito, bueno, un proyecto que tenemos es de hacer investigaciones sobre las empresas, para escribir perfiles muy críticos, disculpe, de las empresas, con una metodología que trata de de describir qué hacen, quién es esa empresa. Y esos perfiles son escritos por la gente que están peleando en contra de las empresas. Bueno, hemos empezado a escribir perfiles sobre las empresas del agua embotellada, como Coca-Cola, Pepsi, Danone y Nestlé y otros. Y hemos empezado con
campaña en Canadá para confrontar esa industria. Bueno, es un poco que hacemos en el agua. Richard, y en el tema del petróleo, ¿no? Bueno, acá en México estos tres grandes ejes temáticos, digamos, ¿no? El tema del agua, el petróleo, la minería, están muy relacionados, ¿no? Pues como energía, también como sustento de vida, etc. Aquí en México es muy importante el tema del petróleo, porque gran parte del presupuesto público pues se ha sostenido durante muchos años de los ingresos de Pemex, ¿no? Pero también ha habido toda una política de destrucción de la empresa que viene del Estado, ¿no? Que está omitiendo, que está haciéndola a un lado, ¿no? Abaratando la empresa. Pensamos acá para deshacerse después de ella, ¿no? Y hacer un negocio. Bueno, el tema del petróleo es muy, muy importante para nosotros, y en especial por la relación que tenemos con Estados Unidos y todo el tema del Golfo y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también sería importante que nos platiques, ¿no? Un poco de cuál es la visión que ustedes tienen de los temas petroleros, el trabajo que han hecho, ¿no? Bueno, primero tenemos en Canadá un megaproyecto que se llama los Tar Sands en la provincia de Alberta, ¿okay? Donde se llama arenas bituminosas. Para sacar la arena bituminosas, bituminosas. Ellos hacen minas de cielo abierto, ¿no? Para sacar la arena. Y eso es casi el proyecto más grande del mundo industrial, ¿okay? Está acabando con los bosques, con el agua, y también ese petróleo que sacan de la Alberta, casi todo va a los Estados Unidos. Entonces es como cerca de México, ¿no? El petróleo va para el norte en otras partes, pero 12% del petróleo que entra en los Estados Unidos cada año viene de Canadá, viene de las arenas bituminosas. Entonces es casi igual que los Estados Unidos están sacando ese recurso de México y de Canadá. Y es diferente un poco en Canadá porque las empresas no son nacionales, ¿no? Son todos privados, son las grandes empresas del mundo como Exxon, Shell, BP, que están desarrollando ese recurso. Y nosotros estamos como hablando de los problemas en las arenas bituminosas, pero también estamos tratando con una estrategia de hablar de las soluciones reales, ¿no? Como cambiar la economía, desde una economía que está dependiente del petróleo, no sé cómo decirlo, pero fossil fuels. Civilización fosilista le han dicho por acá, ¿no? Sí, porque nuestras economías en el mundo están basadas en petróleo, ¿no? Sí, de hecho Andrés Barrera tiene una expresión que es la de civilización petrolera, ¿no? Para explicar esta dependencia. Exactamente. Entonces nosotros estamos tratando con una estrategia de trabajar con los sindicatos, también con los ONGs ambientalistas, que son muy diferentes que los ambientalistas aquí en México, no son tan radicales, pero estamos tratando de trabajar con los sindicatos, el movimiento social, de justicia social, también con los ambientalistas, para cambiar la economía. Y es difícil, ¿no? Porque es una trampa, porque primero cuando uno piensa tenemos que cambiar la economía hasta una economía verde, ¿no? Pero cuando hablamos del capitalismo, todas las mismas cosas van a pasar, ¿no? Podemos ver aquí en Oaxaca hay un megaproyecto de energía del viento, ¿no? Y hay como peleas entre la gente y las empresas que querían desarrollar ese proyecto.
tenemos los mismos problemas los mismos problemas en Canadá, que con el capitalismo ellos van a sacar la energía sustentable, pero con el mismo modelo del capitalismo. Entonces, es un proyecto muy difícil, ¿no?, de cambiar la economía hacia una economía más sustentable, porque tenemos primero que cambiar el sistema de acumulación y después podemos empezar con proyectos más de energía sustentable. Bueno, no sé si es claro. Sí, claro. Sí. Yo tengo... bueno, es que yo quería preguntar, justo porque Raimundo había como hecho tal vez esta separación entre agua, petróleo y minería. En materia de minería, por ejemplo, precisamente Canadá es uno de los países que tienen muchísimas más empresas mineras, ¿no? Que cabría notar que la mayor parte de ellas son extranjeras. Sin embargo, o sea, tienen, ¿cómo se dice? Inversión extranjera, ¿no? Sí. Mayoritariamente. Sin embargo, o sea, a mí como que lo que me causa mucha curiosidad es como entender el por qué Canadá tiene como tanto peso en materia de minería en los diferentes lugares del mundo, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en México, tal vez. Sí, bueno, es una industria antigua en Canadá, ¿no? Y es como las instituciones de educación, cada universidad tiene su programa de ingeniería y ellos están vinculados mucho con la industria minería. Entonces, estamos produciendo muchos ingenieros de minas para trabajar en esas empresas. Y también los ingenieros pueden empezar con su propia empresa, ¿no? Para hacer exploraciones, comprar concesiones, porque pueden comprar concesiones en México para, no sé, 110 pesos. Sí, claro. ¿No? Es barato. Yo puedo Por hacerlo. hectárea. ¿No? Sí, claro. Entonces, si alguien entiende cómo hacerlo, ellos pueden venir, es barato, podemos trabajar con el gobierno mexicano, es fácil. Y si ellos encuentran oro, ahí pueden, no sé cómo decirlo, attract Sí. los ¿Atraer inversionistas? investors. Sí. Ajá. Investores. La atracción de inversionistas, Ok. sí. Si ellos encuentran oro, ellos pueden decir, mira, tenemos Aquí. oro aquí, Venga. dame tu dinero. Y para los canadienses mineros, ellos no importa de dónde viene el dinero, de los Estados Unidos, de China, de Inglaterra. Por eso hay dinero, capital extranjero que no es canadiense, pero los ingenieros y los mineros son canadienses. Ya. Yo por eso creo que hay tantas empresas canadienses, pero tienen capital desde Exacto. afuera. Porque tenemos como 4 o 5 empresas muy grandes de minería en Canadá, como Goldcorp, Barrick Sí. Gold, que están produciendo aquí en México y en otras partes del mundo, pero la mayoría de las otras empresas son pequeños o de medio tamaño. Y ellos están más haciendo exploración, y si no hay oro, se van al otro lado, comprar otra concesión y ya, Claro. empiezan a sacar. Pero el problema es en Canadá que la gente no entiende, como mi tío o mis primos, no entienden qué está pasando con la empresa, la industria minería de Canadá. Ellos no entienden, piensan que tenemos una industria muy fuerte, pero no entienden que esa industria está haciendo daños en cada parte del mundo. Eso es nuestro trabajo para hacer más visibles. Bueno, no del Instituto Polar, porque hay una organización muy fuerte en Canadá que se llama Mining Watch Canada. Ellos están trabajando con Andrés y Octavio. Ellos son los expertos. Nosotros estamos mirando, entendiendo la industria, haciendo un poco de investigaciones sobre el poder de esta industria sobre el gobierno en Canadá, como el lobby de la industria minería. Entonces es un gran problema y un desafío para nosotros de comunicar desde México
qué está pasando Claro. a la gente en Canadá, porque yo creo que con el Tribunal Permanente de los Pueblos podemos empezar y también tal vez vamos a tener un tribunal en Canadá sobre la industria minera. Sí, sí, sí. Ahorita ya que estamos hablando sobre el tema de minería, hemos encontrado entre los compañeros, entre los mismos activistas, posiciones encontradas, en unos que dicen no a la minera definitivamente y otros que se pronuncian no, pues sí a la minería, pero una minería que sea amigable con el entorno. Entonces aquí la pregunta que te haríamos sería, ¿hay la posibilidad de que exista una minera, una minería que sea sustentable? O sea, que no devaste ríos, que no devaste los bosques. Comunidades, sí. Bueno, si alguien pone una mina adentro de una comunidad, eso no es sustentable, eso no es posible, ¿no? Si alguien dice como las empresas, sí es posible, vamos a hacer eso, no es posible. Pero yo creo que tal vez si hay un recurso afuera, no cerca de un río y no hay gente viviendo ahí y ellos están haciendo lo que es posible de hacerlo más bien y para no hacer daños, es posible, teóricamente, pero no en práctica. He visto eso en el mundo. El problema es que hay diferencias en el movimiento, ¿no? Entre la gente que están tratando de pelear en contra de las minas porque están contaminando los ríos, acabando con pueblos, todo eso, y otros que están diciendo que están trabajando con las empresas para tratar de hacerlos las más responsables. Para mí eso es una trampa, ¿no? Y la trampa se llama en inglés Corporate Social Responsibility, la responsabilidad social corporativa. ¿Okay? Cada empresa minería, cada empresa del mundo transnacional, nacional, tiene un proyecto, un programa de CSR, Corporate Social Responsibility, para convencer a los gobiernos y la gente que son responsables. Pero nosotros sabemos que no son responsables, y todos son mentiras. Pero la gente no son flojos, ¿no? No quieren ver más allá de la propaganda que dicen las empresas. Y yo creo que eso es un problema en Canadá, porque la gente escuchan a las empresas y que dicen sobre su responsabilidad y no son demasiado flojos para ver más allá y ver qué está realmente pasando. Pero es una larga respuesta que no creo que es posible en realidad de tener una mina responsable. Pero en teoría sí, yo creo que sí. Pero en realidad no he visto exactamente. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque no he visto la prueba. Ya, hasta ahora. Y justamente en esto que lo marcaba muy bien Richard hace un rato, justamente México es uno de los países en los que es más fácil venir a precisamente explorar para abrir minas, ¿no? Porque es muy barato, porque en realidad los estándares, o sea, que te piden para que puedas iniciar, ya ni siquiera explorar, ya puedes empezar directamente con la excavación y todo, pues no son como tan fuertes, ¿no? No hay candados que realmente garanticen eso, y el material laboral tampoco, ¿no? Vemos que los mineros que están trabajando para estas empresas, tanto canadienses como otras, pues precisamente trabajan en condiciones bastante malas, ¿no? Pero precisamente, bueno, justamente estados como Canadá o algunos estados en Europa han marcado o han establecido estándares mínimos, ¿no? Para que justamente puedan operar las minas, tanto en materia ambiental como en materia laboral. Pero yo no sé si, por ejemplo, Canadá tenga algún estatuto en el que marque, ¿no? Por ejemplo, que las filiales de mineras canadienses tendrían que trabajar también en otros lugares bajo esos estándares. Es una buena pregunta porque el partido de la izquierda trató
de pasar una ley igual que eso. Se llama Bill C-300, hace 2 años. Y sí, es una ley de corporate accountability, no sé cómo, contabilidad corporativa, para hacer cuando las empresas canadienses están trabajando afuera, que ellos tienen que ser responsables para todo. Y sería más para la industria minería, ¿no? Diseñado por ellos. ¿Qué pasó? Es que antes del debate en el Parlamento sobre esa ley, el lobby de la industria era terrible. Ellos estaban hablando con cada miembro del Parlamento para decirle, no puedes pasar eso, no vamos a ganar dinero, van a poner la industria en peligro, todo eso, ¿no? ¿Y qué pasó? No pasó. ¿Sí? Eso, sí, es terrible, que ni siquiera los elegidos en Canadá como el primer ministro quieren ver más allá, que hay gente que está muriendo aquí en México, en todo el mundo, en el nombre de la industria minería canadiense. Claro. Es solo negocios, ¿no? Y bueno, yo creo que la estrategia no es en Canadá no vamos a vencer, ¿no? Con esa estrategia legislativa. Claro. Porque la industria tiene demasiado poder para hablar con los parlamentarios, para convencerlos que no dice eso porque va a acabar con la industria. Entonces es difícil para nosotros porque tenemos que pensar estratégicamente, sí, cómo enfrentar el poder de la industria, ¿no? Antes de hablar con la izquierda, vamos a diseñar una otra ley. Y todo ese trabajo va a hacer nada porque el poder de las empresas sobre el gobierno van a acabar con esa ley. Yeah. Oye, Richard, bueno, por lo que nos platicas y el trabajo que han hecho ahí en el grupo en el que tú trabajas, parece ser que les resulta muy importante pues hacer toda esta investigación, pero de una manera muy cercana, ¿no? Con las luchas y con las personas que son afectadas y demás. ¿Cómo ven sobre ese punto? ¿Cómo ven esa relación metodológica, si quieren, o epistemológica, la relación entre quienes investigan estos temas y las personas que resultan agraviadas o que resultan afectadas, ¿no? Por la industria minera, por el tema del petróleo, por la privatización del agua? ¿Cómo ven ustedes esa relación entre el investigador y los agraviados? Bueno, para mí es primeramente la solidaridad que tenemos que levantar, ¿no? Y como yo no vengo a México a hacer investigaciones, de volver a Canadá a escribir algo, yo vengo a escuchar a la gente y después hablar con otras personas, hacer conexiones, y bueno, es más la solidaridad para crecer el movimiento social en ese país. No es para como levantar el Instituto Polaris, es su nombre, ¿no? Y por eso estamos muy pequeños y no tenemos dinero. Que es su estrategia, ¿no? Claro, tiene que eso sucede. Sucede mucho. Sí. Y bueno, para mí venir aquí a ver la ANA es puro solidaridad. Escuchar a la gente y después contar sus historias en mi país. Las investigaciones que hacemos en el Instituto Polaris es más como útiles para los movimientos, ¿no? Para darle estas investigaciones a la gente que están peleando. Por ejemplo, ese hombre
la gente de las Holocarnes que están peleando en contra de esta empresa ArcelorMittal. Sí, Instituto Polaris estaba muy grande, con mucho dinero. Yo voy a volver a Canadá, escribir un perfil crítica de ArcelorMittal, enviarlo a la gente de las Holocarnes para apoyar, levantar su lucha, ¿no? Para mí eso es la relación, y no es como para levantar mi instituto, ¿no? Claro. Oye, Richard, bueno, y ahora que ya sale el tema, a lo mejor que nos cuentes un poco, ¿no? De pues la experiencia que tuviste, pues estos días que nos acompañaste acá en México, en Michoacán, para la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre devastación ambiental, también que pudiste estar en pues viendo, ¿no? Un poco el trabajo y escuchando a los compañeros que vienen de todo el país, de luchas reales en materia en conflictos socioambientales, y que se reúnen a propósito de fue la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Un poco, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu experiencia, que viste, ya nos adelantaste algo, ¿no? Pero sobre el punto en concreto, ¿qué te parece? Bueno, me parece estupendo, ¿no? Es un proyecto es perfecto, porque crece la solidaridad entre comunidades que están luchando así cerca, pero no saben, no entienden que, bueno, empiezo de nuevo. La ANA primero es un proyecto muy importante para crecer la solidaridad entre las luchas en México, ¿no? Porque hay gente en Guerrero que no entiende qué está pasando en Michoacán. Están juntos aquí compartiendo ideas, estrategias y historias. Y para mí ver eso es una maravilla, ¿no? Porque así vamos a crear un movimiento más fuerte, bueno, no un movimiento, pero una solidaridad más fuerte para enfrentar juntos los poderes. Y para ver eso funcionando y pasando es muy bien, como es un sueño, ¿no? Y porque no tenemos eso en Canadá, y la teoría, no. Estoy hablando mucho en español y estoy olvidado. Sí, el proyecto es muy bien. En el Instituto Polaris hemos trabajado mucho con Octavio Rosaplan y Andrés Barreda, cuando ellos trabajan en CACIFOT. Entonces, desde el primer ANA estábamos ahí hablando con ellos, y de ver que estamos ya en la 8ª ANA es perfecto, ¿no? Y también cuando se unen eso con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es útil para, ¿no? Dar más análisis, para unir todas las luchas y comunicarlas desde afuera del país, ¿no? Porque es importante que la gente entienda qué está pasando en México. El TPP, yo creo que tras el TPP podemos hacer eso, ¿no? Tenemos todavía que traducir en inglés para que yo pueda enviar todo eso a mis colegas que no entienden el español, pero estamos ahí poco a poco haciendo eso. Pero no, es muy bien. Yo fui en 2010, yo vine a México a asistir en las caravanas que organizó ANA, MLN, la Vía Campesina, desde Cancún. Sí, en la COP. Eso es muy similar que está pasando en la ANA, ¿no? Escuchando a la gente, sus historias. Y me sorprende, pero no me sorprende, doesn't surprise me. No estoy sorprendido. No estoy sorprendido, pero cada persona en su lucha entiende muy bien los poderes, ¿no? Sí. Entiende cada parte, ¿no? Y son campesinos, son indígenas, pero entienden qué está pasando. Y
están tratando de luchar en qué es, donde que puedan. Y la ANA yo creo que es un lugar donde ellos pueden venir y sentir una solidaridad muy fuerte. También es como muy importante justo eso que estabas hablando, ¿no? De el proceso de visibilización de las luchas, ¿no? O sea, de cómo se ven no solo al interior del país, o sea, entre los diferentes estados, sino también hacia afuera, ¿no? Y es que hay todo un problema, porque el Estado mexicano se ha dado realmente la tarea no solo de invisibilizar las problemáticas que existen, ¿no? Sino que las que salen a la luz las trata de criminalizar, ¿no? Justamente el día de hoy nos encontramos en Cherán, que es una lucha que ha sido bastante cruenta en contra de los talamontes, pero a su vez en contra del Estado y en contra de las propias redes del narcotráfico. Y bueno, ha sido una lucha que ha sido totalmente criminalizada. Si uno busca imágenes o busca noticias, encontrará camiones quemados, a los pobladores con arma en mano, o sea, como si en verdad se estuviese ejerciendo una violencia de aquí hacia afuera y no al revés, ¿no? No del Estado hacia la población y que ésta se estuviese defendiendo. Pero en ese sentido, por ejemplo, no sé tú cómo ves en Canadá, si es que existe, comentabas, ¿no? Que no hay como mucha información en general sobre, por ejemplo, lo que pasa con las mineras en México. Sí. Pero existirá como algún proceso de, o sea, ¿tú percibes algún proceso de invisibilización de toda esta problemática? Es decir, el Estado sí se aboca, no solo que las personas no quieran investigar, sino que en realidad exista como todo un sistema de propaganda en favor de las mineras, o no sé, eso por una parte, y por otra parte no sé si nos podrías hablar de si es que existe algún movimiento de resistencia en contra de las mineras en Canadá que tú conozcas. Sí, hay un movimiento que está creciendo en ese momento, una organización que se llama Mining Watch Canada, está trabajando con los sindicatos muy grandes en Canadá, otras ONGs como el Instituto Polaris y otras para levantar el problema de la industria minería canadiense. Pero es una lucha muy difícil, ¿no? Porque sí tenemos conferencias, como talleres y todo, estamos peleando en contra de una industria muy grande, muy poderosa, que tiene mucho dinero para influir el gobierno y también el pueblo con su propaganda. Y esa propaganda es muy fuerte, ¿no? Pero también ellos tienen en su bolsillo que son escondidos también, porque la mayoría de las empresas son pequeñas y tienen nombres que yo no conozco casi solo 10% de las empresas, sus nombres, ¿no? Porque son tantas empresas. Entonces están escondidas, está escondida un poquito la industria, tiene poder de la prensa también, propaganda, y también están influyendo el gobierno y sus políticas. Entonces es una lucha muy dura, pero yo creo que estamos creciendo. Y la cosa que tenemos que hacer más es levantar los casos aquí en México y en el mundo. Y tal vez estoy pensando en, no sé, cómo organizar un grupo de canadienses para venir, ser testigos en la ANA o en otras partes para ver la gente, entender, escuchar sus historias. ¿No? Porque si uno lee un artículo, se piensa en eso 10 minutos y después ya. Pero tal vez podemos hacer más solidaridad, así como viajes para ser testigos que está pasando, pero yo creo que estamos creciendo y eso es positivo, pero también la industria tiene su poder muy fuerte. Y por ejemplo, en lo que nos comentabas, esta problemática que existe en Canadá de los tar sands, por ejemplo, es en esas zonas hay como todo un desplazamiento de las comunidades que viven ahí, ¿no? Comunidades indígenas, no sé si se puede decir. Y en ese sentido, o sea, ¿tú conoces como algún movimiento más allá de, me parece que hay uno que se llama Indigenous People Network, que está trabajando con ellos, pero no sé, por ejemplo, algún colectivo de abogados que se esté dedicando, o eso existe, por ejemplo, en Canadá, que sean abogados que se dediquen a la defensa de luchas? Sí, pero
ahora tenemos que hablar un poco de los movimientos sociales en Canadá, porque hay una política muy fuerte, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte en contra del tar sands, ¿okay? En apoyo de también las comunidades indígenas que están afectadas por el desarrollo de ese proyecto. Ellos consisten de las ONGs ambientalistas que son más como mainstream. Okay. Eso va a pasar a mí. Tradicionalista. Es importante que pase eso. Y también hay grupos, bueno, hay gente que están peleando por el ambiente solamente, ¿no? Y hay gente que está peleando por el ambiente, pero también por los pueblos, ¿no? El problema es que las ONGs muy poderosas que tienen más dinero, ellos son los menos progresivas, ¿no? Entonces, por eso el tar sands, que es un gran desastre para el medio ambiente de Alberta, pero también es un desastre para las comunidades. El tar sands tiene la gente sabe qué está pasando aquí, y yo creo que vamos ganando esa pelea, porque es terrible, ¿no? Y el movimiento es muy fuerte, pero también la industria petrolera es muy poderosa, entonces, pero tenemos más visibilidad como movimiento. Estamos parte de ese movimiento, pero es como diferentes facciones, ¿no? Eso no está pasando con la industria minería. La lucha en contra de la industria minería no es tan fuerte o bien organizada. Bueno, es bien organizada, pero no está tan grande como el movimiento en contra de los tar sands. Porque las ONGs muy grandes tienen su dinero para pasar en la televisión, propaganda en el periódico y todo eso. Y en la pelea en contra de la industria minera no tenemos esos recursos. Claro. Por eso es un poco diferente, ¿no? Pero sí, mencionaste el Indigenous Environmental Network. Es una organización muy importante en Canadá, que nosotros trabajamos mucho con ellos. Y bueno, ellos están ahí en cada parte de los movimientos, pero sí, es difícil hablar podemos hablar fuera de la cámara después. Me parece bien. Richard, un poco ya para ir perfilando el cierre, porque si no, no vamos a alcanzar el desayuno. En la relación entre economía y medio ambiente, pero especialmente entre políticas públicas de libre comercio, neoliberalismo y el tema de la devastación ambiental. O sea, tú digo, me parece que sí, pero sería bueno si comentaras un poco esta relación que hay, ¿no?, entre esta implementación de políticas en las que participa el Estado con todos sus órganos y todo su poder institucional, en contubernio con empresas, porque son ellas las que se favorecen, las que se benefician, estas políticas en relación con la degradación progresiva que se ha venido presentando del medio ambiente, ¿no?, desde el nivel global, como puede ser el tema del cambio climático, ¿no?, por ejemplo, hasta casos muy concretos como los que tú pudiste conocer esta vez acá en Michoacán, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación? Si es así, si hay una relación directa ahí entre políticas de libre comercio, neoliberales y devastación ambiental. Sí, claro. Es claro con la NAFTA, ¿no? El TLC. Que, bueno, las industrias mexicanas han crecido muchas después de ese acuerdo. Y sí, es claro el vínculo entre los tratados y la degradación del medio ambiente y también de los pueblos aquí en México, en Canadá, en otras partes. Sí, yo creo que es claro, y no sé qué más decir, la gente de Canadá tiene que venir en México para ver qué está pasando con la NAFTA. Somos como casi el aniversario de 20 años
de NAFTA. Y quisiera hacer un estudio, ¿no?, de los últimos 20 años para ver realmente el impacto de la NAFTA, porque fue una pelea muy grande en Canadá en contra de la NAFTA por muchas razones, ¿no? Porque hemos visto, yo estaba muy joven, pero no estaba dentro, mi colega Tony Clark estaba ya delante de esta lucha, pero yo creo que es claro que está pasando, es que la gente no entiende, ¿no? Tenemos que hacer los vínculos, hablar, gritar, que son las políticas neoliberales que están facilitando todo eso, que vemos aquí en Michoacán, otras partes de México, en Canadá también, y en los Estados Unidos, es Estados Unidos. Y bueno, sería bien hacer como 20 años de los daños. Claro. Una canción, 20 años de los daños, ok. Bien, pues yo creo que ya casi para finalizar, a lo largo de tu charla, sutilmente se ha quedado entrever cuando mencionaste lo del capitalismo verde, que no podría trascenderse eso si no se cambiaba, sobre los límites de las ONGs que no son muy progresistas. Entonces nos gustaría que nos mencionaras cuáles son tus referentes teóricos, pues que te han guiado, ¿no? Y pues los problemas, y algo así ya más práctico, los problemas de no tener un referente teórico que mire más allá de lo inmediato, ¿no? A mí Personalmente, claro. Bueno, mi formación política es en la economía política marxista, entonces yo pienso siempre en... Ya lo dijiste tú. Siempre estoy pensando en la plusvalía, ¿no? Y bueno, el capitalismo está ahí, en Marx es correcto, ¿no? Entonces yo empiezo de ahí, y yo creo que, bueno, mucha gente no piensa en afuera del capitalismo, ¿no? Eso es un problema muy grave, no vamos a resolver nada cuando estamos adentro de un sistema que dice que los profits, ¿cómo se dice? Las ganancias, que las ganancias pueden continuar hacia, no sé, infinitamente, sí. Y no vamos a cambiar nada con ese sistema de acumulación que tenemos en el mundo. Y yo empiezo desde ahí, y yo creo que más gente puede entender que tenemos que mirar los problemas y las luchas desde ahí, porque si no, no vamos a hacer nada. Quisiera decir que como movimiento no creo que es muy útil de siempre decir abajo el capitalismo, siempre, porque es retórico, ¿no? Tenemos que utilizar una estrategia más como sencilla, porque la propaganda y retórico a veces se pelean contra de nosotros, ¿no? Y por eso tenemos que estar un poco ahí estratégicamente bien. ¿Ok? Claro. Pues bueno, esperamos que hayan disfrutado el episodio con nosotros hoy. Muchas gracias, Richard, por habernos acompañado. Y pues este sería todo por el momento. Muchas gracias por escucharnos. Bye.